Saludar a Pedro Ocán, que ya está en contacto con nosotros. Pedro, muy buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, también preocupados, ¿no? ¿Por qué negarlo? ¿Cómo es el estado de situación, doctor, si usted nos puede contar? Bueno, estamos con un promedio aproximadamente de 5.400 casos como promedio en la última semana, lo cual es un número alto. No estamos en una situación crítica, desesperante con el tema de las camas de terapia intensiva, pero siempre que miramos estas estadísticas tenemos que estar muy atentos a esa situación, porque el objetivo fundamental es salvar vidas, como lo ha dicho el presidente y como lo han dicho los gobernadores y el jefe de gobierno, es decir, todo el mundo está interesado en preservar la salud. Entonces, la verdad, Iván, es que cuando dentro de 10 años alguien viene para atrás y diga, che, ¿cómo fue este asunto de la pandemia en el año 2020? Y en Argentina se murieron X cantidad de personas. Es decir, lo que va a importar es finalmente la cantidad de muertos. Nadie se acuerda de la pandemia de 1918, cuánta gente se infectó, ni cuál era el R, ni cuál era el tiempo de duplicación, ni las camas de terapia intensiva, sino todos nos acordamos que hubo 50 millones de muertos en todo el mundo. Entonces, me parece que lo más importante es que nosotros, mantengamos las conquistas que tenemos hasta ahora, que son básicamente la posibilidad de haber estirado de alguna manera la evolución de los casos para impedir la saturación del sistema de salud. Eso no es una garantía, doctor, ¿verdad? Que el sistema de salud no vaya a saturarse. No, garantía con una enfermedad como esta no podemos tener porque la verdad que tenemos una cantidad de hechos que no son demasiado previsibles. Sí podemos saber que si llegara a incrementarse mucho el número de contagios, puede llegar a saturarse el sistema de salud. Y acá es importante hacer una aclaración. Cuando hablamos del sistema de salud, no pensemos solamente en el AMBA. En primer lugar, el AMBA era hasta ahora responsable del 90 al 95% de los casos totales del país. Ahora es el 85%, y no porque el AMBA haya mejorado demasiado, sino porque empezaron a aparecer brotes importantes en otras provincias. Entonces puede llegar a ocurrir que de pronto tengas una situación de saturación en una provincia que no la tengas en el AMBA. Porque, digamos, aquí en esta región nosotros tenemos mucha población, pero tenemos muchos hospitales y muchas clínicas, cosa que no necesariamente sucede en todas las provincias, ¿no? Doctor, ¿lo contiene esta idea de que a mediados de septiembre estaríamos, por supuesto, si Argentina logra, el AMBA en particular, digamos, pero la Argentina en su federalismo en general, superar este invierno, digamos, donde en general entra más en tensión el sistema de salud, podríamos tener una situación menos estresante desde ese punto de vista, no digo del amesetamiento y demás de los contagios, sino que podríamos transitar con menos estrés la ocupación de las camas de terapia intensiva, o no necesariamente. Bueno, apuntamos hacia eso, apuntamos a que no haya una situación de estrés extremo en las camas de terapia intensiva en ningún momento. Y cuanto antes eso se produzca, mejor. La verdad que yo soy bastante poco afecto a dar fechas, porque es tirar un pronóstico en el aire que no tiene demasiado fundamento. Lo que tenemos que evitar es que la cantidad de casos siga subiendo. Y para eso lo que tenemos que hacer es lo que ya sabemos. La conducta individual de cada uno de nosotros puede ser un eslabón más en la cadena de transmisión de la infección, o puede ser una barrera. Somos una barrera si nos lavamos las manos, si usamos el tapabocas en todas las situaciones, si nos mantenemos a 2 metros de distancia uno del otro, si hacemos correctamente la fila para entrar a un comercio o al supermercado, si tosemos o estornudamos en el pliegue del codo, si no hacemos reuniones que no están permitidas, reuniones clandestinas, donde se da la bomba perfecta, ¿no? Estamos todos juntos, nos sacamos el tapabocas, cantamos, gritamos, bailamos, estamos un tiempo prolongado, entonces tenemos cercanía, tenemos intensidad y tenemos tiempo suficiente como para que se produzcan episodios de supercontagio, como ha habido ya sucesivos casos en diferentes provincias del país y también en el área metropolitana, ¿no? Doctor, buenas noches. Lo saluda Noelia Barral Grijera. A propósito, Hola, Noé. ¿Cómo está? A propósito de esto que está diciendo, bueno, hoy una de las noticias es justamente la prohibición de reuniones sociales en todo el país, y viene contando, por ejemplo, el ministro Fernán Quirós, que en la ciudad, cuando hacen el rastreo de contactos estrechos, muchas veces aparecen contagios por reuniones sociales que no están habilitadas. ¿Hay alguna estadística, hay algún panorama de cómo es esto a nivel nacional? Si efectivamente estos focos de contagios, la mayoría tiene que ver con este tipo de reuniones. Estadísticas yo personalmente no tengo, ni recuerdo que el Ministerio nos haya presentado,
Panorama sí, porque digamos hay de las distintas, cada vez que aparece un brote en un lugar se hace una investigación epidemiológica, ¿no? Es decir, por qué razón de repente en un determinado barrio de una provincia X aparecen casos? Y muchas veces cuando se hace el rastreo aparece la fiesta clandestina, la fiesta electrónica, aparece el asado, aparece la mateada, aparece la fiesta de cumpleaños, el casamiento, el baby shower, lo que sea, que digo, no creo que sea la única causa por la cual tenemos el número de infectados que tenemos, pero sin duda es un factor muy importante, porque todo lo que sucede dentro de cuatro paredes, con escasa ventilación, como pasa en invierno, estamos todos juntos, apretados, nos sacamos el tapabocas, como yo decía recién, y generamos las condiciones para que basta que una persona sintomática o con muy pocos síntomas participe de esa reunión para que seamos muchos los contagiados, ¿no? Doctor, ya hace algunas semanas, diría, que al margen de las declaraciones de los funcionarios, el comportamiento, según uno ve los datos de movilidad, ¿no? La única manera que me puedo guiar es por datos en ese sentido, no por percepciones personales, es que viene bastante similar, digamos, la movilidad en el área metropolitana en las últimas semanas, al margen de las medidas tomadas. Si se sigue primero le pregunto si sigue los mismos datos, y segundo, si se sigue con este comportamiento y con esta cantidad de casos por día, ¿resiste o no resiste el sistema de salud? Bueno, a ver, vamos por partes, Iván. En primer lugar, cuando se hizo de alguna manera se pisó el freno del 1 al 17 de julio, la circulación bajó un 30% de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Transporte. No es lo suficiente lo que se hubiera querido, pero al menos bajó un 30%, o sea que para algo sirvió. Es contrafáctico, pero hoy podríamos estar hablando de un número de casos, tal vez no de 10.000, pero sí de 7.000, 8.000 casos por día, en vez de una media de 5.300, 5.400, etcétera. Respecto de la resistencia del sistema de salud, acá el tema, lo que hay que entender es lo siguiente. Una cosa que a ustedes les puede llamar la atención. Por ahí la semana pasada había 800 pacientes en terapia intensiva y la tasa de ocupación de camas era muy similar a la de ahora. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Si ahora hay 1.000 pacientes en terapia intensiva y seguimos teniendo 55% a nivel nacional y 65, 64% a nivel del AMBA. Lo que sucede es que pasan varias cosas. Hay pacientes que se van de alta, hay pacientes que lamentablemente fallecen y además se están agregando camas, se siguen agregando camas. Ahora el recurso crítico no es la cama, no es el respirador, sino es el equipo de salud. Porque se pueden comprar respiradores, se pueden comprar camas, no se pueden comprar médicos, terapistas, ni se pueden comprar kinesiólogos ni enfermeros, ¿no? Entonces, por esas razones que se están, por ejemplo, entrenando profesionales de otras disciplinas para que trabajen bajo la dirección de un terapista y puedan manejar algunas camas, ¿no? Doctor, uno tiene una visión profundamente humanista, digamos, de la vida en general, pero cuando lo invade el miedo, y en este caso estoy hablando, voy a ser autorreferencial, pero para hacerme cargo de lo que digo, también un poco el egoísmo. Entonces, cuando uno ve que al lado suyo, uno mismo, su gente querida, respeta las normativas que impone la ciudad homologada por la nación, y que a lo mejor por algunos irresponsables que deciden o no cuidarse o reunirse socialmente o salir a manifestarse cuando esto puede generar una complicación, la verdad lo que me surge pensar es que de repente alguien que uno quiere o uno mismo puede no tener un respirador o una cama que va a estar ocupada por gente que no cumplió con ese comportamiento, que de última está bien, digamos, esto es vivir en comunidad. ¿A usted qué le pasa cuando ve o cuando se entera de ese tipo de comportamientos? Bueno, no es nada distinto de lo que pasa cuando de repente vos venís manejando prudentemente en la ruta y pasa un tipo a 180 kilómetros por hora que te pasa por la derecha en la ruta porque quiere llegar a Mar del Plata antes. Es decir, comportamientos antisociales no han nacido con la pandemia. En todo caso, las situaciones de crisis lo que hacen, Iván, en general, no es generar nuevas conductas, sino agravar conductas preexistentes. El tipo que es prudente, que es responsable, va a ser más prudente y más responsable en pandemia. El tipo que le importa nada la vida de los demás, que es individualista, que lo único que mira es su propio ombligo, probablemente agrave esa conducta. Y el que es necio y sale a decir el virus no existe, la pandemia no existe, esto es un invento de Bill Gates, o tiene que ver con el 5G, o tiene que ver o hay que autorizar el dióxido de cloro y tonterías por el estilo. Bueno, evidentemente ya era necio antes, no nació necio con la pandemia. Y la pandemia lo pone más necio porque extrema las situaciones de estrés. Doctor, gracias por el contacto. Ha sido muy gentil. No, al contrario, un placer.